En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como todos los miércoles, cumpliendo nuestra cita en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Spotify for Podcaster, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Complejo escenario se teje alrededor del pacto histórico y el gobierno del cambio. Grabaciones que se filtraron y dardos dosificados que está disparando Armando Benedetti en contra de su presidente develan todo lo que existe detrás del triunfo de la izquierda en Colombia. Alianzas que se hicieron por conveniencia dejan a la luz pública las malquerencias de una clase política que pesca en río revuelto y no tiene el menor pudor al momento de cobrar las deudas pendientes. Boomerang político que se vive en el Ejecutivo y el Legislativo exponen las cartas de lo que está por venir y la ingobernabilidad que acompañará a su mandatario tras haber quemado los últimos restos que le quedaban en su escasa popularidad y margen político con las fuerzas aliadas y opositoras. El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés Barrios Rubio con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Más temprano que tarde, en las manos de su presidente está estallando esa bomba de tiempo que activó la izquierda para hacerse al poder. Alianza que se tejió entre humanistas, glaucos, comunes, alternativos y socialdemócratas terminó siendo la hecatombe del gobierno del cambio, clara realidad del proceder de los políticos, las malas compañías de su mandatario en campaña y luego en el ejercicio del poder, más que una coalición de gobierno, resultó siendo la asociación de incoherencias para resguardar lo indefendible. Sofisma de distracción que se constituyó alrededor de la paz total se desmorona ante las responsabilidades que ahora se endilgan a Gustavo Francisco Petru Rego y su núcleo de colaboradores cercanos. La realidad social se interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Los hechos y el tiempo han demostrado que los temores del grueso de la población se hicieron realidad. A cuentagotas se va conociendo la podredumbre que acompañó el pacto histórico que entrelazaron los encantadores de serpientes, políticos que sin el menor sonrojo transitan de la derecha a la izquierda, oportunistas caudillos que prometen mucho en plaza pública, medios de comunicación y redes sociales, pero cuando son elegidos no hacen nada y de todo culpan al pasado. Equidad y simetría que se delinea entre el escándalo político que circunda el gobierno de Petru Rego y el proceso 8000 tiene intranquilos a los colombianos que impotentes observan cómo queda al desnudo la burla a la nación y el mismo pacto que se decía tener por el cambio. Estamos ante el escándalo político más grande de la historia de Colombia. Tal vez solo tiene comparación con el proceso 8000, fue lo que dijo en Noticias Caracol el senador Miguel Uribe Turbay. Evidente que hoy estamos en el
Estamos ante el escándalo más grande político de la historia de Colombia. Tal vez solo tiene comparación con el proceso 8000. Estamos hablando de la alianza del gobierno actual con los narcotraficantes y mafiosos, la posible compra de votos, la posible financiación ilegal, el exceso de topes el paso, la violación de los topes de la financiación electoral. Es decir, estamos en una crisis realmente profunda donde se genera indignación e impotencia en los colombianos, y llegó la hora de acudir a las instituciones. Ante la incertidumbre y ante este caos que estamos viviendo, necesitamos reglas claras y necesitamos rodear y proteger las instituciones que lo están haciendo bien: el fiscal, la procuraduría, las cortes, la fuerza pública, los congresistas que trabajan honestamente, porque ante un gobierno antidemócrata como este, es evidente que se pueden intimidar o corromper las instituciones, y tenemos los ciudadanos que blindarla. Por eso, dos cosas: la primera, acudiré a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, donde voy a denunciar penalmente al presidente Gustavo Petro por los elementos que hoy estamos conociendo, porque es evidente que pedirle la renuncia no va a tener ningún éxito. Gustavo Petro no va a renunciar, pero necesitamos que las instituciones sí lo investiguen. Y lo segundo es convocar a una marcha, pero a los colombianos, a los ciudadanos, sin distinto político, sino en la defensa absoluta de las instituciones y la democracia, para hacer que funcionen bien y evitar que Gustavo, vuelvo, repito, las intimida o las corrompa. Petro no va a renunciar, pero sí debe ser investigado. La presión social será la que marque el rumbo de lo que está por venir. Silencio cómplice que guardan las piezas claves de la recalcitrante ideología de la izquierda en Colombia cobra relevancia en la narrativa de crisis que se desata con los hechos que salen a flote y dejan en posición incómoda a los actores del pacto histórico. Acercamiento, empatía y contacto de los alfiles de su presidente con un proceder non santo ofusca a un país que se decepciona y aterra frente a las verdades a medias que sustentan el proceder de las fuerzas humanistas, glaucas, comunes, alternativas o socialdemócratas que desesperadamente buscan manipular el imaginario colectivo. No se pueden seguir normalizando los escándalos del gobierno. Los hechos son graves y se deben dimensionar, fue lo que aseguró en Noticias Caracol el senador Miguel Uribe Turbay. Ya no podemos seguir normalizando los colombianos los escándalos de este gobierno: el pacto de la picota, la alianza entre el gobierno y los narcos y corruptos, el escándalo del hijo del presidente, donde se queda con una plata de financiación de mafiosos que iba para la campaña, que evidentemente empezaba a abrir la compuerta para entender qué había de fondo, como lo que hoy estamos viendo, la manera en la que abusan de poder en este gobierno, intimidan, retienen, interrogan ilegalmente y ahí también chuzan a una niñera haciéndola pasar como un miembro del Clan del Golfo, y ahora tremendo escándalo. No puede seguir el presidente diciendo yo no tuve nada que ver, no es mi responsabilidad, y evadiendo la responsabilidad. Los colombianos no podemos permitir eso es indignante, es un de respeto con los colombianos, pero además pone en riesgo la democracia colombiana. Y adicionalmente, ya Gustavo Petro se acostumbró a navegar entre los escándalos, pero nos corresponde a los ciudadanos exigirle a las instituciones que funcionen y a nosotros los colombianos a protegerlas. Gustavo Petro evidentemente pues empieza a quemar fusibles de acuerdo a la necesidad para protegerse, pero eso no quiere decir que no tenga una responsabilidad. Es que quien fue a la picota a hacer un pacto con corruptos y criminales fue su hermano con el alto comisionado para la paz, quien está inmiscuido en la financiación, en la recepción de esos recursos de mafiosos para la campaña, su hijo, que era un alfil político fundamental en su proceso y en su proyecto. Lo que estamos viendo es el escándalo entre dos de las personas más cercanas de Gustavo Petro, que fueron determinantes en la campaña y en el gobierno. Y vemos el abuso de poder permanente de Gustavo Petro, cómo desconoce las instituciones, la independencia de poderes, la separación de poderes, y es por eso que hoy también tiene que responder él. Por eso lo voy a denunciar penalmente, pero adicionalmente por eso convoco a que nos manifestemos los colombianos. Es que es indignante, la gente hoy vive sumergida en la incertidumbre, y por eso necesitamos reglas claras. Por supuesto que los funcionarios que estén involucrados tendrán que dar las explicaciones necesarias en las entidades o instituciones correspondientes, pero lo que no cabe duda es que este gobierno, con ese talante antidemocrático, ha buscado y puede terminar intimidando o corrompiendo las instituciones, y por eso hago un llamado a los ciudadanos a que las blindemos, a que lo acompañemos para evitar que eso suceda. Se pueden quemar fusibles para protegerse, pero Petro no puede eludir la responsabilidad que le asiste en este escándalo.
las capas jóvenes de la población, los cabildos indígenas, los sindicatos, los nadies y demás agentes de las clases vulnerables que se utilizaron para salir a la calle e incendiar el país, comienzan a tomar distancia de un gobierno fallido que mucho prometió, pero distante está de desmarcarse y acabar con la impronta de corrupción, injusticia e impunidad. La democracia, defendida a ultranza por quienes creyeron en el triunfo limpio de la izquierda, quedó manchada con los temas espinosos y las múltiples aristas que acompañan a humanistas, glaucos, comunes, alternativos y socialdemócratas. Espiral de incongruencias que han salido a la luz pública demuestran que la indignidad se les hizo costumbre. La manipulación es la base de una diáspora de delirios de persecución que les impide vivir sabroso. Lo que señalan esos audios son hechos criminales de inmensa gravedad que dejan muy mal parado al gobierno del cambio, es lo que afirmó en Noticias Caracol el analista político Juan Carlos Flores. Para desgracia de nosotros los colombianos, la casta política nos tiene acostumbrados, por desgracia, a hechos criminales todo el tiempo. Estos son acontecimientos de inmensa gravedad. Las palabras, el estilo de Benedetti en estos audios son los de una persona del mundo criminal. En cualquier país normal del mundo, si la gente escuchase unos audios de esta calaña, diría: ese es un criminal, ese es un bandido. Y ese es uno de los asuntos de fondo en este tema, porque aquí lo que de esto se deriva es que Petro se va a pasar los años que le quedan de su gobierno, como le ocurrió a Samper, defendiéndose y justificando. Y van a pasar a un segundo plano los propósitos de gobierno que se hizo al comienzo de su mandato. Y mientras tanto, habrán acusaciones de lado y de lado, pero aquí no se trata simplemente de que Benedetti pida hoy excusas, no. Benedetti no se puede lavar las manos como Poncio Pilatos. Lo que señalan esos audios son hechos criminales de inmensa gravedad, que la campaña se habría financiado en la costa Caribe de manera ilegal. La gran pregunta es ¿de dónde vienen esos recursos? La otra pregunta es si eso tenía relación con las platas ilegales que se han mencionado en el caso del hijo del presidente, el diputado Nicolás Petro por el Atlántico. Entonces, esto no se puede cerrar con labia, ni con la labia de Benedetti, ni con la labia del presidente. Necesitamos la verdad, saber si estos hechos criminales existieron y si estos hechos criminales eran de conocimiento o no de las directivas de la campaña, incluido el hoy presidente Petro. Esto no se puede cerrar con labia. Colombia necesita la verdad y que lleguen las consecuencias para todos. Política oportunista de la izquierda que quiere tapar la hoguera culpando a la derecha de su debacle deja mal parado a su mandatario y a los colombianos con más incógnitas que certezas, más que la sombra que se esparce sobre nombres particulares y filiaciones políticas enlodadas e implicadas en el galimatías de la izquierda. Lo que exalta la inquietud de los colombianos son los cabos sueltos que quedan en el actuar de humanistas, glaucos, comunes, alternativos y socialdemócratas. Imagen del gobierno se seguirá impactando de forma negativa con este escándalo y lo que está por venir es lo que dejó entrever en Noticias Caracol el analista político Juan Carlos Flores. La va a impactar. De hecho, muchos colombianos sienten con tristeza esta mañana, otros con ira, otros con rabia, otros con odio, un déjà vu. Los colombianos mayores, los jóvenes no, pero seguramente lo van a averiguar. El déjà vu del gobierno Samper, con todas esas revelaciones criminales que se dan, la financiación de ese gobierno por la plata, de esa elección por la plata del narcotráfico. Pero al lado de eso, aquí hay otros hechos quizás más importantes en estos momentos. Ese es el hecho anecdótico. Pero las preguntas cruciales que el presidente debe responder es ¿por qué razón él escoge como su mano derecha durante la campaña a una persona que todo el mundo sabía en la política que representaba las prácticas más sórdidas, más dañinas de la política, como el señor Benedetti? Es que no estamos aquí
ante una persona que aparece ahora, ¿no? Recordemos todas las fotos, todos los videos en campaña, los legales, los abiertos, donde Benedetti es la sombra del presidente, del entonces candidato, durante toda esa campaña. Es decir, ¿por qué Petro, que se presentaba como el cambio, se abraza con esa casta política ya durante la campaña presidencial? Y todo el mundo sabe que en Colombia, por desgracia, y hay innumerables ejemplos, el ñoño, todo tipo de cosas, que aquí la política, esa casta política la financia con toneladas, con bolsas de plata en efectivo. Entonces, aquí hay un asunto de fondo. Más allá del ruido de esta mañana, hay unas denuncias que hace Benedetti, y que no corra a esconderse ahora Benedetti, no, que dé la cara y que la justicia además busque esas pruebas de que la campaña se financió con unas cantidades inmensas de dinero que no fueron declaradas. Una práctica desgraciada, por desgracia, en la política colombiana, pero que cuando alguien se presenta como el cambio, como es el caso de Petro, pues resulta una cosa tremendamente frustrante, porque el cambio no se puede financiar con actividades ilegales y criminales. La gran pregunta es el porqué de las malas compañías de su mandatario en la campaña y la contradicción con el cambio que se proponía, estigmatización que se consolida al vaivén del cálculo y marketing político de quienes son parte del problema, pero quieren posar de sensatos en la plaza pública, la prensa, la radio, la televisión y las plataformas sociales. Denota la aversión que ya cosecha el gobierno del cambio que se eligió. Confuso resulta un pacto que se hunde en un viaje de historias no contadas de la mano de una casta política que ganó en las urnas, corriendo las líneas éticas y cohonestando con acciones al margen de la ley, transgresión de la democracia para favorecer a malandrines, pagar favores y ahora, en momento de crisis, atacar a la fiscalía, los medios, los periodistas y todo aquel que no se alinee con el gobierno del cambio. No sería correcto que desde el gobierno se siga impulsando manifestaciones y marchas de respaldo. En este momento fue lo que exaltó en Noticias Caracol el analista político Juan Carlos Flores. Yo creo que no sería correcto que el presidente Petro impulse manifestaciones en estos momentos, porque lo que hay que garantizar es el discernimiento de estos hechos criminales que este señor Benedetti relata con ese lenguaje criminal, ese lenguaje de la canalla, de las heces de la sociedad. Si el presidente en medio de este lío sale a hacer movilizaciones, es una forma de presión a la investigación, por supuesto. También hay que reclamar de la Fiscalía el máximo profesionalismo en estas investigaciones. La Fiscalía tiene que garantizar que ellas se harán con objetividad, que no tendrán un sesgo político de ningún tipo, pero yo no le vería ninguna presentación a un presidente en medio de tamaños señalamientos sacando la gente a la calle, ¿no? Porque eso quedaría como una presión hacia cualquier juez, hacia cualquier fiscal que estuviese llevando a cabo la investigación. Benedetti habla como un loquito en estos videos, pero él no es un loquito. Si él fuera un loquito, ¿por qué entonces lo tuvo Petro como su mano derecha en campaña? Si él fuera un loquito, simplemente ¿por qué Petro lo nombra embajador en Venezuela? Si él fuera un loquito, ¿por qué Petro se vuelve a reunir con él antes de su renuncia? El que nada debe, nada teme. De manera que lo que yo creo es que el asunto aquí de fondo es que el presidente tiene que ser una garantía, no un obstáculo para las investigaciones. Si él, como dice, nada debe ni nada teme, la investigación debe avanzar. Pero los colombianos tenemos derecho a la verdad. Es que aquí se repite el proceso 8000 una y otra vez con otros nombres. La política sigue siendo una de las políticas más corruptas del mundo. De manera que la oportunidad que tendríamos aquí es de una lección para todos, es decir, no puede haber platas ilegales en las campañas, porque el que llega con platas ilegales llega a robar, que es lo que parece que era el ansia de Benedetti,
que le dieran, que le pagaran, como parece evidenciarlo los videos, que le pagaran esas cosas ilegales que él consiguió. Quien hoy ataca el gobierno y tildan de loquito es el político sagaz que ellos mismos llevaron a la campaña y el gobierno. Iceberg que se desprendió y arrastra las malquerencias de la izquierda, solo muestra la punta de un laberinto que tiene en su recorrido los pactos del hermano de su mandatario en la picota, los nexos del hijo de su presidente con dineros de dudosa procedencia y los coletazos que trae consigo las peleas internas de los propios integrantes del gobierno y su campaña que confiesan las indelicadezas cometidas. Nada sorpresivo resulta para los colombianos lo que ahora se conoce, pues no era un secreto el talante manipulador y mitómano de Gustavo Francisco Petrurrego. En Colombia se prendió un ventilador que es la punta de un escándalo mayor que está por venir, fue lo que dijo en Noticias Caracol el senador Ariel Ávila. Dos reacciones inmediatas. Lo primero es que estamos en la punta del iceberg. Yo creo que ya queda claro que el tema de la niñera, los supuestos 70 millones o más, 125 dicen otras fuentes, era la punta del iceberg, y aquí lo que se prendió fue un ventilador que nosotros esperamos pues que se llegue a las investigaciones hasta el final de la investigación. Y lo segundo, que es lo más dramático, en los audios quedan claras tres cosas. Unos supuestos 15.000 millones de pesos que habría sido una contabilidad paralela, eso es una investigación que tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral. La procedencia de esos dineros, que eso es un papel que tiene que hacer la Fiscalía General de la Nación. Y luego la forma, digamos que muy descarnadamente el señor Benedetti lo hace, cómo se reparten puestos, a quienes le dieron y a quienes no, que también eso se tiene que investigar. Esto es una gran crisis, una gran tormenta, pero creo yo que esto hasta ahora está comenzando. El tema que tenemos que mirar acá es, primero, si esa plata fue contabilizada o no. Al menos por los audios de Armando Benedetti, quedaría que no fue contabilizada, que no estuvo en los libros de contabilidad. Él habla de las supuestas 100 reuniones, es decir, las 100 manifestaciones que se hicieron en plaza pública para la financiación. Lo segundo, la procedencia de esos recursos, si fueron recursos de aportes legales, de empresarios legales, o si no fue así, etc. ¿Quién lo recibió? Y esa es la pregunta. Y luego una tercera cosa, y es el resto de la plata de financiación de la campaña, porque aquí se fueron a financiar más de 100 reuniones, y el resto entonces ¿a qué se fue? Yo creo que es lo que tiene que haber, pero eso ya lo tiene que determinar la justicia. Aquí no se puede volver una guerra de trinos, y eso es para el presidente, sino la justicia es la que tiene que decir, porque la información que está circulando es muy grave. Lo que acá está pasando y circulando por todos los medios es muy grave y debe ser investigado por la justicia con resultados inmediatos. La obsesión de poder que acompaña al sensei de los humanos llevó a naturalizar las alianzas con quienes se mueven a la perfección en el bajo mundo político, enemigos internos que piden dádivas y retribución de los favores concedidos o amenazan con disparos de fuego amigo que dan en el blanco y cosechan golpes magistrales. ¿Cuál es la posición política que le queda al gobierno en este momento de crisis que desataron las grabaciones? Esto fue lo que respondió a esa pregunta en Noticias Caracol el senador Ariel Ávila. Yo creo que hay una gran crisis y estamos a 4 semanas de la legislatura. Esto va primero a poner en jaque toda la reforma. Esta tarde que comienzan las discusiones de varias de ellas y mañana vamos a ver de qué magnitud es la crisis. Lo segundo es que la salida de Laura Sarabia y Armando Benedetti no va a parar esto. De hecho, lo que hizo fue prender el ventilador. Y lo tercero, pues que eso ya es un tema de la justicia, es decir, la plata, la procedencia, si fue contabilidad, ya no es una versión, ya eso lo tiene que investigar si hubo contabilidad paralela o no hubo contabilidad paralela. Digamos, es normal que esto esté pasando en esta crisis política, pero es la justicia la que tendrá que decir si hay o no hubo comportamientos ilegales. Y una cosa que yo esperaría que esto fuera muy rápido, que no tardemos en esto 2 o 3 años, sino que esto se avanzara rápido y que ya en ese momento pues el país conozca la verdad. Pero lo que es claro es que esto hasta ahora comenzó, lo que queda claro por los audios además del propio Benedetti. Esto para muchos de nosotros que odiamos, que peleamos, que hemos luchado, que hemos sufrido amenazas y atentados contra la vieja política, pues es una desazón, es una desilusión muy grande, porque por eso no fue por lo que nosotros votamos. Entonces la desilusión en los sectores alternativos es total. Y lo segundo, digamos, hay un problema de tiempo en el tema de leyes, hay un problema de
ordenar, coordinar, rearmar la bancada y un problema de crisis política. Ese es el Congreso, ese es Colombia hoy. En medio de eso, yo creo que va a ser muy difícil volver a rearmar coalición en cuestión de horas. Armar coalición en cuestión de horas es difícil, y más ante el descontento de las fuerzas independientes. El problema que ahora representa el gobierno del cambio para el futuro de Colombia tiende un mar de incertidumbre al escuchar las grabaciones de un líder político que se expresa y actúa como el cabecilla de una banda de crimen organizado y no como el exfuncionario público que es. Entonces, lo que te estoy diciendo ahora es que no se trata de y ayer el presidente, no, es que tengo afán. O sea, la América dice 100 millones, yo dije 15 millones de pesos, es más, por mí no ganan. Entonces uno, así sea de hipócrita, uno va a decir a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente vino ayer, marica, yo no sé, además yo lo que te voy a decir no es una amenaza, mira, donde tú me puedes empujar y pateo, y me pongo a lo caemos todo, y la verdad, yo pedí una cita con el presidente. No me importa para que te haya buscado. Porque te haya buscado para matar gente, la uno. ¿Cómo es posible que tú veas a mí 3 horas tirado en una silla y tú ni siquiera sacas a saludarlo uno? ¿Cómo es posible que veas 3 horas tirado el martes? Así que no me vengas a cambiar un tema con el otro. Yo fui a matar gente, fui a saludarte, fui a verte. Y suficiente que tú estás esperando 3 horas a un tipo que después puta fue de la campaña y que hizo la campaña. Y entonces el presidente, ahí sabes, me quedan 15 minutos. No era suave, yo me exalto porque yo ayer te lo juro que salí con ganas de llorar. 3 horas después, hola señora Majo, ¿cómo está usted? Y te metes allá, pero me pasa con el presidente, me busca el culo. Solo que me tengo que grabar una cosa. ¿Qué es eso, hijo de puta? O sea, yo no tengo derecho de reclamar el espacio político, que no lo he reclamado. Mamá, cuando lo reclama, ¿usted qué hace? Prueba de que todo puede ser peor está fundamentado en la memoria cortoplacista de los colombianos y la testaruda obstinación por desconocer el pasado que acompaña a quien ostenta el poder, aquel que ganó en democracia lo que nunca consiguió con las armas y la rebeldía guerrillera. Excusas de Benedetti luego de la filtración de los audios es una reversa que poco trasciende con el daño ya hecho, es lo que aseguró en Noticias Caracol el senador Ariel Ávila. No, pues es una patrocinada, pero ya en este caso no hay discusión, que le entregue los audios a la justicia y que la justicia sea la que determine si fueron manipulados o no. En lo que se escucha en varios pedazos no hay cortes, digamos, que es como lo que se da, pero pues que sea la justicia la que determine y que él los entregue. Yo creo que vamos a terminar teniendo una parálisis en el Congreso y en materia política esta semana y la siguiente. Tal vez se aprobarán 1 o 2 cositas, otras 2 o 3 cositas se van a hundir y todo va a quedar para después del 20 de julio. Y va a depender de el presidente Gustavo Petro y la maniobrabilidad que dé en el gobierno si logra conjurar esta crisis o se le vuelve literalmente su dolor de cabeza por 3 años que le quedan. La reforma a la salud se sabrá el día de mañana si se hunde, los votos no dan o si al menos se aprueba en Cámara y luego queda después del 20 de julio Senado. Es lo que va a pasar. Hoy se vota cannabis, vamos a ver qué pasa. Los votos estaban la semana pasada con esta crisis, no lo sé. Y luego toda esta semana, desde el miércoles, comienzan el resto de reformas. Pronóstico mío, van a pasar 2 reformas más y todo lo demás queda o se hunde o queda después del 20 de julio. Las reformas no pasan de debates de comisiones, pues no se necesitan sesiones extras porque las plenarias no van a funcionar. Yo creo que es una cosa que tiene que reevaluar el gobierno. Lo que es claro es que de las 34 reformas que quedan, 2 o 3 tienen como un camino más o menos asegurado. El resto va a ser muy complicado. El tema es lo otro, el resto, como se repartieron los puestos, el tema de la repartija de la plata, etcétera, que eso lo tiene que investigar la justicia. El problema aquí es que esto ya no puede quedar como un trino donde qué pena me manipularon ni nada. Ya esto tiene que haber una investigación, porque lo que se está diciendo, vuelvo y repito, es muy grave. Lo que se está diciendo es muy grave. Necesita investigaciones y trascender el Twitter de su presidente, personaje que se revistió como héroe para captar la atención de incautos, encarnó una propuesta de cambio y reivindicación de deudas ancestrales que engañó al constituyente primario e hizo creer que los acertados señalamientos de la derecha eran infundados, esgrimiendo que todo lo que lo acompañaba era legítimo. Tiempos difíciles como los que atraviesa Colombia llaman a pedir actos de valentía y gallardía, anteponer los principios y dignidad del ciudadano
a los intereses políticos y de bolsillo que tienen hambrientos personajes que se tildan de humanistas, glaucos, comunes, alternativos o socialdemócratas. Ideología de confrontación desde el delirio de persecución solo atiza la polarización y carencia de imparcialidad y objetividad del colectivo popular. Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Las cadenas de fake news en las redes sociales y las plataformas de comunicación interpersonal como WhatsApp no son el camino para reconquistar la popularidad perdida y tratar de esbozar la imagen de un estadista que su mandatario tiene en franca decadencia. La coyuntura que atraviesa el entramado político y social colombiano poco y nada aporta para la construcción de una transformación bajo una economía en fase de contracción, inestabilidad propia del desconcierto que trajo consigo el nombre de Gustavo Francisco Petro Urrego en ejercicio del poder. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos Enemigo Interno. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. Cuestionable convergencia de intereses que congregó a humanos, glaucos, comunes, alternativos y socialdemócratas son el fiel reflejo de las formas de hacer política en Colombia. Cofradía de egos, de caudillos con verdades absolutas, que es sinónimo de descomposición y perversión. Disconformidad en los principios que sustenta la dualidad parlamentaria que pide votos de un extremo para luego gobernar con el otro. La coyuntura del momento excita una cruda verdad y encumbra en la nación un nuevo proceso 8000, escenario en el que ya hay fieles representantes de Santiago Medina, Fernando Botero, la Monita Retrechera y demás personajes del célebre episodio de la política colombiana de un gobierno en estado terminal. Refugio mitómano en el que se resguarda su presidente difícilmente resistirá a una masa popular que ya cuestiona los incumplimientos, confronta sus creencias y reconoce el desacertado actuar de sus caudillos. Desastre político que ahora se vive con la pataleta de un enemigo interno difícilmente lo resistirá el país hasta 2026. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Spotify for Podcaster, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo, con su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.